Buenos días. Hoy día voy a estar presentando y tratando de descifrar un poco lo que es el cuarto libro de la saga Percy Jackson, que es el laberinto, la batalla del laberinto. Como sabemos, la saga de Percy Jackson consiste en 5 libros y es de eso lo que quería hablar al principio, la razón por la que elegí pues interpretar, analizar este libro. Siempre he pensado que la saga de Percy Jackson se divide en dos. Desde el segundo al tercer libro considero que hay un cambio general horrible, o sea, no horrible, pero es muy drástico de lo que son los conflictos. En los primeros dos libros, aunque sí son importantes, obviamente, porque nos presentan los personajes, el contexto a sus vidas y nos dan otros sucesos que sí van a ser importantes, relativamente importantes en los siguientes libros. No hay forma en la que uno después de por lo menos haber completado la primera saga los considere relativamente demasiado infantiles. Y aunque los libros sí se catalogizan como literatura infantil, pues sí es un cambio totalmente drástico entre una y la otra. Siempre sí es un antes y un después. En el tercer libro de la saga, que es la predecesora de esta, que es la que yo pretendía elegir en un principio, ya que es como el clímax, no el clímax, pero sí como el punto que hace que los personajes se den cuenta de que las situaciones en las que están viviendo sí son importantes, que lo que están viviendo sí puede matarlos, que las acciones que ellos tomen con cualquier acción, aunque sea pequeña, sí puede perjudicar a otras personas, aunque ellos no lo desean, aunque ellos no lo quieran así. El tercer libro, especialmente en el protagonista, nos da un cambio gigante, como he dicho, en la perspectiva. Aunque él ya tenía esta esencia de caritativa y de ayudar a los demás, en el tercer libro él se muestra demasiado haciendo, él desea hacerlo con su corazón y realmente se dedica a hacerlo con demasiado intención, a lo mejor demasiado dramático, demasiado potente, que llega un poco a lastimar a las personas que están alrededor suyo. Obviamente no puedo empezar a analizar el cuarto libro si es que no se da un contexto de lo que era antes el personaje, y aunque me gustaría hacerlo, no puedo hacerlo sin dar spoiler de lo que son los libros anteriores. Entonces vamos a comenzar primero hablando de lo que era Percy Jackson antes del cuarto libro. Percy Jackson nunca ha sido un personaje pues plano, siempre ha sido un personaje humano que demuestra varias emociones y varios problemas, varios defectos. Y esto a lo mejor se ve de una forma más dramática en los principios del libro. Obviamente se nos da a entender que Percy Jackson es un niño normal que vive en Nueva York, Estados Unidos, en un contexto bastante ya cercano a lo que nosotros conocemos, a lo que nosotros vivimos. Tiene tecnología, tiene escuelas y pues la forma en la que hablan los personajes, la forma en la que se dirigen, pues sí hace que se den a entender de que estamos hablando de un contexto cultural más allegado a lo que nosotros vivimos. Percy Jackson, con Percy, nunca ha sido alguien pues abierto, nunca ha sido alguien sociable, nunca ha sido alguien que va a fiestas o que se relaciona demasiado con sus compañeros. En el primer libro se nos muestra que Percy ha tenido que lidiar con otros problemas que van más allá de pues su capacidad como humano para resolver, pero aún no se lo intenta. Estamos hablando de el problema de su padrastro, que es alcohólico y que continuamente abusa de su padre biológico, que nunca conoció, que no sabe absolutamente de nada de él, y que desapareció cuando él era un bebé, y de su madre, que se muestra demasiado sumisa ante la situación en la que está viviendo en su casa. Además, tenemos que sumar el hecho de que él tampoco tiene amigos que puedan rescatarlo en el colegio, que al tener que enfrentar con los problemas de ser un semidios, aunque él no lo sepa, que es tener trastorno de déficit de atención y TDA, él no es el mejor alumno y sus profesores siempre se dedican a recalcarlo. En esta parte de la historia es cuando Percy descubre el nuevo mundo, que es en una excursión escolar hasta un museo. Es
cuando él viaja, se toca enfrentar con estos monstruos y viaja hacia su nueva vida, que es el campamento. El campamento es una alusión, obviamente, a la mitología griega. Tienen actividades que parodian un poco lo que era su cultura anteriormente, como esta idea de tener que enfrentarse a las otras casas que hay dentro del campamento en batallas como si fueran gladiadores de verdad, o el aprender esgrima, el después de comer darle una ofrenda al dios. Son cosas, sacrificios, todas esas cosas son cosas que pues nosotros como personas normales no estamos acostumbradas a hacerlo, pero que ellos sí. Al entrar en este mundo, él no tiene idea de nada, obviamente. Trata de acostumbrarse lo que más puede a lo que es su nueva vida, pero realmente no logra entender cómo las personas alrededor suyo pueden estar tan acostumbradas a lo que es esta vida. ¿Sabe? Ellos se seleccionan en casa dependiendo de su padre griego. Él todavía no puede entender de que existen las cuestiones griegos, los dioses, la mitología griega en general, y que su padre es uno de ellos, el padre que nunca le habló. Y también aquí se hace presente el mayor problema de la saga y que es básicamente lo que causa todos los conflictos dentro de ella, y es el hecho de que los dioses no se preocupan por su hija. Tratan a sus hijos como si fueran herramientas, como si fueran guerreros que van a batallar por ellos, porque ellos no pueden hacerlo porque son dioses. Se supone que tienen que ser geniales, tienen que ser eternos, tienen que ser perfectos, pero no lo son arrogantes la mayoría de ellos. El primer conflicto que se ve es con el hecho de que la mayoría de los campistas que están dentro del campamento no conocen a sus padres, no lo han visto nunca vez. Y también es el caso de Percy hasta este momento de la historia. Él conoce a las tres personas principales en este caso, que son las que más van a ayudarlo a enfrentar este mundo y a cambiarlo un poco en la forma de pensar y psicológicamente de él, que son Annabeth, que va a ser su interés romántico en un futuro y que es básicamente el pilar del conocimiento de la historia. Es la que le dice, hey, esto está bien y esto está mal por tanto y tanto. Entonces para Percy es una de las personas en la que más puede confiar. Es como, si tengo un problema y no sé hacerlo, voy con Annabeth. Y básicamente así hablan todos en la historia. Pero hay un problema que vamos a hablar después. En otro caso está Glover, que es un niño que es sátiro, que es mitad cabra y mitad niño, y que es una persona mucho más nerviosa, es alguien mucho más tímido, y es la primera que él conoció, ya que él era el encargado de traerlo al campamento, de reclutarlo, de decir como él es un semidios, entonces tenemos que traerlo al campamento para cuidarlo. Y Luke, que es la primera persona que les trata de explicarle lo que es el mundo griego, que es la primera persona que lo trata con amabilidad. Y no es que los otros no lo hayan hecho, sino que los otros, al estar tan ambientados con lo que es este mundo, tratan a Percy como si él también lo fuera, como si para él todo esto fuera normal. Y Luke es la primera persona que se pone en sus zapatos y trata de ayudarlo con esto. Y es por eso que Percy le mantiene un cariño significativo a Percy durante los primeros libros. Obviamente hasta que eso cambia. Y básicamente Luke hace este rol del instructor en el primer libro por lo menos. Ya después en el siguiente libro, al final de este y en los siguientes, se nos da a entender de Luke. Oye, Luke es el villano. O sea, se nos muestra que Luke es el traidor del campamento, que salió con Cronos, la persona que quiere, el villano general, el villano más villano de la historia, es quien quiere derrocar a los dioses, matarlos y convertirse él pues en el gobernante de todo. Se nos dice que los dioses sí son eternos, entonces uno al principio se pregunta cómo puedes matarlo. Ya, y justito en el cuarto libro se nos da la respuesta de por qué, que es básicamente uno de los problemas principales también de la historia. Muchos de los dioses, pues al ser así, ellos no tienen compasión ni siquiera por sus hijos, ¿sabes? Si uno de sus hijos realmente presenta una amenaza para lo que ellos construyeron, ellos no van a dudar ni un segundo en matarlo. A ellos no les importa ninguna ser de vida que no sean ellos mismos. Y es por eso que la mayoría de los campistas
los odian y no quieren servirles. Ellos están en el campamento para entrenar, para convertirse en personas fuertes, para si en algún momento los necesitan salir de aventura. Y aunque la mayoría de los campistas quieren salir de aventura, demostrar que son héroes, como por ejemplo Hércules, algo así, convertirse en leyendas básicamente, muchos de ellos no están de acuerdo con esto. Y es básicamente lo que hace que haya una separación en el campamento. La mayoría del campamento se divide y se va con Luca, el ejército de Cronos, para derrotar a los dioses que le causaron tanto daño y ser felices. Y otro lado del campamento pues ya se queda con Percy, que es básicamente el líder de esta sociedad de que quiero defender a los dioses. En el tercer libro se nos presentan a otros personajes, que es básicamente Nico. Él era un personaje bastante complicado, como era un niño pequeño que no sabía nada respecto a esto, también era demasiado ingenuo y que se dejaba llevar por la primera persona que le dijera lo que él quería escuchar. Y él y su hermana, quien muere en el tercer libro, pues presentan un cambio de mente pues mayor durante el tercer libro. En el principio Nico, él era un personaje bastante pequeño, era bastante inocente, que en cambio totalmente cuando Percy le promete que su hermana va a llegar de esta aventura a salvo, pero ella lamentablemente y por culpa de nadie principalmente, muere en la cacería. Entonces Nico tiene este odio hacia el protagonista, lo culpa de que su hermana había preferido irse con él antes de quedarse con él, con Nico, y que lo culpa de su muerte básicamente. Nos presentan otros personajes que son como un comedy relief, creo que se llaman, que son personajes que te dan a mantener la historia como, esto está demasiado denso, cálmate. Y ese es Tyson, que es el hermano de Percy, que es un cíclope, ya que no es hijo de una mana y Poseidón, sino de otra criatura, que es como una elfa de la naturaleza, algo parecido. El principal cambio que podemos ver dentro del cuarto libro es, pues, no tanto de Percy, es algo que me gusta demasiado del cuarto libro, y es la razón por la que elegí, es porque a diferencia de cualquier otro libro, el cuarto libro no está enfocado directamente en Percy como personaje o sus ideales, a pesar de que es el protagonista de la serie, sino más en los personajes secundarios. Le dan un desarrollo más grave, un desarrollo más profundo a las personalidades de cada uno. Y eso me parece grandioso porque ya de por sí el quinto libro, el último de la saga, se enfoca directamente todo en Percy. Así que el darle un respiro y enfocarse a los demás y que nos sintamos más cómodos con otros personajes, que nos relacionemos más emotivamente con otros personajes que no son el protagonista. En el cuarto libro se enfocan más en los sentimientos de Annabeth, que es básicamente la otra protagonista de esta historia, y se da a entender que ella claramente no es solamente un interés amoroso. El cuarto libro comienza con Percy escapando de su escuela por un ataque de monstruos, y obviamente eso te da la perspectiva de que Percy ya no pertenece al mundo de los humanos normales. Él no puede quedarse a vivir con su mamá, que es la única pues familia que tiene en el mundo humano, porque estaría arriesgándola todo el tiempo a ser atacada por estos monstruos que tienen un radar contra ellos. Y obviamente con la profecía que le dijo el oráculo de que él puede ser la salvación o la destrucción del Olimpo, todavía tiene una presión pues mayor en sí mismo. En este libro también se nos enfoca mayor lo que es la profecía, que es algo bastante característico de la mitología en general, de todas, que es las profecías sobre los héroes. En esta ocasión se nos da por medio del oráculo de Delfos, que fue uno de los enemigos que venció Apolo. Esta es como que posee a una persona, básicamente es como un espíritu que posee a una persona, y esa persona al tenerlo es capaz de ver estas visiones. También se nos da a recalcar pues el lado humano y el lado dios de Percy, porque en este momento es cuando se desarrolla más el personaje de Rachel, que es una niña normal que pueda ver a través de la niebla, que es básicamente este elemento
que hace que las personas normales no se puedan dar cuenta de la existencia del mundo de los dioses. Ella, al poder ver estos eventos traumáticos, estos monstruos, sabe que existen, pero ellos no pueden como dañarla a ella, ya que no es una semidiosa. Entonces tiene como ese tipo de impunidad, y es lo que hace que Percy cambie un poco, ¿sabes? Porque al estar tan metido con la idea de que él ya no pertenece a este mundo de los humanos, el que haya una persona que lo pueda entender, que lo pueda apoyar y que no se vea afectada con eso, pues sí es como un apoyo mayor a Percy, un respiro a lo que él estaba viviendo. En el cuarto libro también se nos presenta la idea del laberinto de Creta, que básicamente existe desde todo el mundo, desde el principio del mundo, y que recorre todo el mundo. El laberinto de Creta, a diferencia del mito original, no es un laberinto pues solamente en Atenas, que es donde se desarrolla la historia, la leyenda de Ícaro y de Dalos, sino que es un laberinto que básicamente recorre desde las profundidades a todo el mundo. Es un laberinto que tiene capacidad viva propia, que cambia de pasajes, que te cambian los canales. Es un laberinto con vida propia y que por lo tanto nadie se atreve a pasar. Aunque se nos da señales de que existe desde el primer libro, nunca habíamos realmente hablado significativamente de él. Pero sí es el elemento principal del cuarto libro. Percy, después de este ataque a su escuela, vuelve al campamento mestizo, donde se encuentra con nuevos problemas que él no tiene nada que ver. Está el conflicto que tiene Annabeth con el hecho de que Luke había sido su amor desde siempre. Había sido una de las pocas personas a las que había considerado una familia real luego de su llegada al campamento, y que de repente él cambiara de bando, que él dijera de repente, oye, no me interesas, ándate. Fue bastante choqueante para ella, y Percy realmente no lo soporta. Al estar enamorado de Annabeth, el que Annabeth esté mirando a otra persona realmente lo acompleja y genera más odio en él lo que tiene hacia Luke. También se nos presenta el conflicto de Grover, que es el sátiro que ha sido expulsado de esta sociedad que tienen entre ellos a buscar el dios Pan, que es el dios de la naturaleza. También se nos presenta el conflicto de Tyson dentro de la obra, como su esperanza, aunque al ser un personaje bastante animado, bastante inocente, no es como realmente profundo. Y no creo que haya sido su intención dentro de la obra ser un personaje profundo. La cosa es que descubren este laberinto dentro del campamento, y de repente se le ocurre que, hey, a lo mejor Luke puede querer ocupar el laberinto para poder entrar al campamento y destruirlo desde afuera, ya que el campamento cuenta con una barrera mágica que no deja que otras personas o monstruos entren al campamento sin permiso. Entonces deciden que Annabeth va a ser la jefa, la líder de esta cacería, a entrarse al laberinto, conseguir el hilo de Ariadna, que es lo que usó la leyenda normal para cruzar el laberinto de forma correcta, y traerlo para que Luke no pueda conseguirlo, básicamente. Entonces en esta aventura se embarcan las 4 personas principales: Percy, Annabeth, Grover y Tyson, dentro del laberinto bajo tierra para poder descubrirlo. Annabeth nos presenta este conflicto de que ella es demasiado arrogante. Dentro de la historia se muestra de que cada personaje tiene algo que se llama defecto fatídico. Por ejemplo, el del protagonista es la demasiada confianza que tiene en sus amigos, en personas en las que confía. Lealtad. Eso es el principal conflicto de Percy, ya que al ser su lealtad demasiado ciega, no se pone a pensar si a las personas a las que le está dando su lealtad es de verdad buena, o si no tiende a cuestionar incluso de los conflictos, las cosas que hacen. No importa, no se pone a pensar si lo que hacen sus amigos son buenos o malos, solo lo realiza. El defecto fatídico de Annabeth es la arrogancia. Ella es el tipo de persona que te dice, yo puedo hacer todo y mejor que tú.
Y entonces al enfrentarse con esto de que su sueño siempre había sido ser la líder de esta cacería y que un día para otro te digan, bueno, aquí lo tienes, lo que digas siempre, lo tomas. Y ella se ve con el hecho de que no sabe liberar una cacería. Ella no sabe cómo enfrentarse a eso, no tiene idea qué hacer. Y cuando encuentra la solución al problema, resulta ser la otra niña que le gusta Percy. Y ella pues la rechaza, la trata mal porque es algo de ella. Y pues es lo que vamos viendo dentro de la historia. Ellos pues tienen bastante hechos como el encontrar a Pan y darse cuenta de que muere, de que ya no existe naturaleza viva, él tiene que morir, lo que causa ya otro repercusión en la personalidad de Grover, lo vuelve más decidido. Básicamente el conflicto principal es la duda de Annabeth. Ella básicamente tiene que elegir si quiere irse con Luke, de nuevo, que es básicamente su pilar, o quedarse con Percy, que es básicamente su nuevo amor, es la persona con la que está desarrollando ahora pues sentimientos. Y ella sabe que lo mejor está irse con Percy, ya que es básicamente lo ideal es que ella cree. Lo de confianza y básicamente son los chicos buenos. Pero también está el irse con Luke, porque realmente Luke no está mintiendo, no es realmente un villano, sino más un antihéroe, ya que él tiene razones para hacerlo. Incluso su padre, que es Hermes, ni siquiera le interesó que Luke se haya revelado. Lo trata como un enemigo, ni siquiera como un hijo durante la historia. Entonces, pues no es que él estuviera mintiendo. Dentro del laberinto ya tienen que pasar no solamente villanos que pues traten de evitar que ellos pasen, sino personas que hacen pensar a Annabeth sobre lo que tiene que vivir, y eso es principalmente la historia de Dédalo. Dentro, no solamente como referencia al laberinto en sí, sino como personaje de la historia. Él se convirtió en una persona de cera. Luego de ser de nuevo encerrado en el laberinto, él, para no morir, convierte su cuerpo en una máquina con la ayuda de Festo. Y básicamente se queda supuestamente encerrado. Todos pensaban que él estaba encerrado dentro del laberinto. Luego al final de la historia se nos da a entender, se nos muestra que el nuevo instructor de esgrima que entró al principio de la historia, él era Dédalo, oculto. Entonces al enfrentarse entre esta idea para encontrar el laberinto de Dédalo, encontrarlo a él y que les diera la llama, es el momento en que Annabeth empieza a cuestionar todo esto, ¿sabes? Se pone a pensar en su cabeza lo que está pasando. No encuentro que la obra haga en principal relación con la historia de Dédalo, aunque se hace referencia con el tema de las alas, que es un evento que cuando llegan al centro del laberinto se encuentran de nuevo con Luke y quiere atraparlo, y ellos ocupan estas alas para escapar, sino con el hecho de la personalidad muy similar que tiene Dédalo y Annabeth, extrema de la arrogancia, de que encuentran una persona que es tan capaz como tú y quieren eliminarlo porque no quieren competencia. Y pues, creo que es lo principal, es lo que se relacionan los dos. Ambos en la historia son hijos de Atenea, porque se da a entender que muchas de las personas importantes que han nacido dentro de la sociedad del mundo son hijos de dioses. Por ejemplo, Hitler como hijo de Hades, o Abraham Lincoln como hijo de Atenea, y tienden a poder responder las características de cada dios. Y Annabeth sí es una persona bastante estratégica, bastante creativa, bastante inteligente, al igual que Dédalo. Entonces ella rápidamente se asocia con él. Realmente piensa como, a lo mejor si tú hiciste estas cosas así y salió mal, yo debería estar pues cuestionándome más lo que voy a hacer. Y es básicamente el rol que tiene la historia de Dédalo. La historia es el rol que tiene, pues, alentar a Annabeth y
salvar el mundo, básicamente. En la historia de la leyenda principal se nos muestra como un personaje que era bastante exitoso, que era bastante inteligente, que hizo y produjo artesanías que nunca antes en la historia se habían visto, que eran revelaciones imposibles para otro humano y que básicamente desafiaban lo que ellos consideraban lo que era del hombre y lo que era del Dios. Ya que en ese momento estaban bastante relacionados con esto los dioses, no como hoy en día, y tampoco como se muestra en la historia, ya que muchos de los personajes no creen en religiones o cosas así, y muestran a los dioses no como una deidad incansable, sino como personas a las que odias, pero que puedes ver. Básicamente consideran a los dioses más humanos de lo que los demás lo harían. Y pues eso, básicamente. Después Percy tiene una aventura en la que casi muere, en la que, donde todos lo creían muerto, y vuelve a aparecer en el momento de su funeral. Y es cuando se dan cuenta de que la solución que necesitaban para pasar a este laberinto era un humano. Ya que estas personas que pueden ver a través de la niebla y que no son afectadas por esta serían las principales claves para atravesar el laberinto, así como lo fue Ariadna, ya que ellos no se ven afectados por los trucos que causa el laberinto, que es como cambiar y causar alucinaciones a los semidioses. Y eso obviamente causa otro conflicto en Annabeth, que hace que se percate que sí está enamorado de Percy, que sí lo prefiere a él, ya que Annabeth sí se ve considerablemente atraída hacia Percy y lo dice en cada momento que puede, ella no se reprime con eso. Y eso ayuda mucho más al personaje de Annabeth a que no sea como la historia cliché del triángulo amoroso entre dos chicas y un chico, sino que Percy ama a Annabeth. Annabeth recién se da cuenta de sus sentimientos hacia él y realmente dan una de las historias de amor más bonitas que hay. Obviamente se desarrollan mucho más en la última batalla del laberinto, en la última batalla del laberinto y en el siguiente libro. Luego de todo este problema del laberinto, ellos vuelven al campamento, pero lamentablemente no consiguieron el libro de la Ariadna. Entonces Luke sí viene de inmediato al campamento y ellos tienen que rápidamente crear un plan de guerra porque saben que vas a ocupar esa entrada para venir ahora al laberinto a pues atacarlo. Y a diferencia de ellos que solo tienen a la mitad de campistas que decidieron quedarse con ellos tienen monstruos que vinieron del Tártaro y tienen básicamente un ejército gigante de monstruos y personas que están en contra de los dioses, incluso otros dioses que decidieron estar al lado de Cronos, porque en la historia también se ve puesta jerarquía no solamente en las personas comunes en los campamentos, sino también entre los dioses. Se nos presentan que arriba de todo están los tres dioses principales, que son Zeus, Poseidón y Hades, que básicamente son los que giran en torno a la profecía, ya que uno de sus hijos será el que cause la partición del Olimpo. Después se encuentran los dioses mayores, que generalmente son hijos de Zeus, como por ejemplo está Afrodita, está Ares, está Apolo, está Artemisa, y muy debajo de ellos se encuentran los dioses menores, que podrían ser dioses como Trivia o Trivia en su forma romana, pero en su forma griega se llama Hécate, o pues dioses que no son tan poderosos como los dioses principales y que son menospreciados siempre dentro del Olimpo. Y quizá eso podría verse como una visión crítica de la historia, pero al estar pues dentro de esta burbuja de fantasía, dentro de esta burbuja de mitología, no se puede hablar directamente de una crítica, pues como en otros libros que te hablan más de la realidad, por ejemplo de la hambruna o cosas así. Pues como es un libro para niños, no hay tanto que profundizar. No es como si una manzana fuera a significar la perdición de la muerte, pero son cosas que se pasan por inadvertidas y están ahí. Básicamente no presenta un cambio tan grande en Percy, es como que se ve más decidido a atacar, pero como dije, ya se enfoca más en los problemas de los otros personajes. Al final de todos logran pues salvar el Olimpo
y combatir otro día a manos de sus amigos. Y pues después del conflicto tienen la idea de destruir el laberinto, porque mientras siga su existencia ahí, cualquiera va a poder entrar, cualquiera va a existir una nueva amenaza siempre, más o menos. Entonces, Dédalo, que estaba ligado con este laberinto, si moría Dédalo, el laberinto moría, pero mientras él existiera, el laberinto siempre iba a existir y iba a seguir agrandándose al resto del mundo. Entonces decidieron usar, luego de todo el cambio, Dédalo decide pues sacrificarse a sí mismo para salvar el campamento. En la historia se nos muestra otra versión del mito griego, sino usual que se nos habla directamente de Dédalo, pero como un personaje más de la historia. Entonces sus sentimientos tienden a cambiar un poco, al igual que otros personajes, pero hay un desarrollo más en la historia de él, donde pues se ve una relación más grande con su madre, que es Atenea, y con su hijo, que es Ícaro en este caso, y se ve pues más en sus sentimientos de pues conflicto, de agonía que está sintiendo al tener que haber hecho todo eso y estar atrapado aquí sin poder hacer nada para remediarlo, sentirse mal todo el tiempo y que lo único que puede hacer es crear nuevos inventos porque es lo que le tocó. Cometió tantos actos feroces antes y ya no, ya que es una máquina, no puede morir, a menos, pero tampoco quiere morir porque es un cobarde. Y es algo completamente distinto. También se nos ve un cambio en Nico, que es el personaje que estábamos hablando antes, que busca su propio camino. Se da cuenta alrededor de esta historia donde fue tratado como rehén y ayuda a los personajes que necesita dejar de ser un niño en este momento y que necesita pues encontrar su propio camino, y se decide por ayudar a los protagonistas en la siguiente libro, que es La Última Batalla. Y ese es básicamente el resumen y el análisis que hay hacia pues el cuarto libro.